Amada audiencia, gente especial que tenemos el privilegio, tengo el privilegio de compartir con ustedes estas verdades presentes. Y para mí hoy es un honor más, un privilegio más de poder en esta serie de enseñanzas titulada Modelo de Gobierno en el Mundo. Y Dios identifica que en el mundo existen tres modelos de gobierno y lo define en la escritura de Zacarías capítulo 4. Entonces respondió, versículo 6, y me habló diciendo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel que dice, no con ejército. El ejército simboliza y representa la democracia, los gobiernos democráticos, donde son los pueblos los que eligen los gobernantes. Luego dice, ni con fuerza. La fuerza representa los gobiernos dictatoriales, la dictadura. Y hoy vamos a hablar de la dictadura en las naciones. Y lo tercero dice ahí, sino con mi espíritu. El espíritu representa la libertad plena en Cristo. Por eso dice Gálatas, 2 de Corintios capítulo 3, habla del espíritu de Dios, que es precisamente la ley del espíritu de vida. La perfecta ley, la de la libertad, como lo hemos compartido en la enseñanza anterior. Esta serie empieza con el gobierno soberano de Dios y ya hicimos soberanía sobre la creación, soberanía sobre los gobernantes de las naciones, soberanía sobre el universo, soberanía de Dios en toda la faceta, y ahorita vamos a compartir la dictadura en las naciones. ¿Sí? Los modelos de gobierno de la dictadura en las naciones. Y la única forma en que un hijo de Dios, porque este mensaje es un homenaje a todos los hijos de Dios que en cualquier lugar del planeta están viviendo el flagelo de la dictadura de gobierno, donde están bajo una dictadura, donde un dictador o un grupo de dictadores están ejerciendo, violando, anulando los derechos civiles, anulando la división de los poderes y sometiendo al pueblo a esclavitud con modelos de opresión y de yugo de esclavitud. Entonces yo hoy quiero compartir contigo, si tú eres un hijo de Dios en cualquier lugar del planeta, ¿no? Porque no importa en qué nación te encuentres, ni qué clase de dictadura estés viviendo, qué clase de opresión, qué clase de yugo, yo quiero decirte que si tú eres hijo, ya Dios hizo provisión en la cruz hace 2020 años para que tú seas libre. Y es la libertad en Cristo la que yo hoy quiero compartir contigo. Por eso en 2 Corintios capítulo 3, hablando del Espíritu, porque ese es el Espíritu, la ley del Espíritu de vida, que nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Ley del Espíritu de vida, la ley de la verdad, la ley de la libertad, la perfecta ley, la de la libertad, la del Espíritu. Por eso la enseñanza anterior estaba dirigida a conocer la verdadera ley. En el reino solamente hay una ley, la ley de la verdad, la ley de la libertad, la ley de la justicia perfecta. Y 2 Corintios nos habla de esta maravillosa obra del Espíritu. Dice ahí en 2 Corintios capítulo 4, capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Yo hoy, a ti que eres un hijo de Dios, que eres un amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios, yo te digo que cualquier velo que no te permita ver la libertad en Cristo, hoy es roto, porque la unción rompe los yugos y levanta la carga para que cualquier hijo de Dios en cualquier nación del planeta que esté sufriendo la opresión de un gobierno dictatorial, hoy entienda que aunque estés en ese ambiente de dictadura, tú eres libre en Cristo. Tienes libertad plena y completa para expresar la naturaleza de Cristo y para ayudar a libertar a otro que conozca la libertad en Cristo. Por eso dice, el entendimiento de ellos se embotó. Es decir, se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo. Ese será el pacto de la esclavitud, como lo dice aquí, en el 2 Corintios 3. Dice ahí,
el cual a mí mismo, en el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando los gobernantes de las naciones legislan sin tener el espíritu de la libertad, con las leyes que legislan someten a los pueblos a la opresión y al yugo de esclavitud. Y lo hacen gobernante en todo el mundo. Ahora vamos a ver cómo ha pasado en el mundo lo que es la dictadura, porque hoy vamos a hablar de la dictadura en las naciones. Pero vamos a hablar de la libertad en Cristo, es decir, la provisión que ya Cristo hizo para tu vida y para la mía. La letra más el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tantos que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, fíjate, condenación, es decir, cuando los hombres usan la ley, pero con un espíritu de esclavitud. O sea, usan la ley establecida, usan las instituciones, pero la usan de manera opresiva, de manera injusta, con un espíritu totalmente de opresión. Por eso dice ahí, porque si el ministerio de condenación, acusación, señalamiento, violación de derechos, violación de las instituciones, pérdida de derechos civiles, pérdida de las libertades, que son los efectos de las dictaduras en el mundo, y millones de seres humanos sufren de ese flagelo. Por eso este mensaje es un homenaje a los hijos de Dios que en cualquier lugar estén, para que sepas que tú ya fuiste hecho libre en la cruz hace 2020 años. Ya Cristo hizo provisión por tu libertad y por mi libertad, para que tú, aunque estés viviendo en la opresión del sistema, tú sepas que tienes la libertad en Cristo, y es que esa libertad es por el Espíritu. Por eso no es con ejército, que representa la democracia, no es con fuerza, que representa la dictadura, sino con mi espíritu, que representa la libertad. Por eso dice aquí, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 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 Es el clamor de los pueblos en las naciones. Libertad. Cuando son oprimidos, cuando son esclavizados, cuando son sometidos al yugo de esclavitud de los gobernantes que usan las instituciones para violar los derechos civiles de los pueblos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiere decir que tú que eres un hijo, tú que eres un embajador, tú que eres un representante de una causa superior y que estás pasando en cualquier nación. Vemos las dictaduras aquí en América Latina, las vemos en el mundo, como la opresión, el yugo, la violencia, la pérdida, las desapariciones, la violación. Es tremendo. Pero por eso este mensaje es un homenaje a ti, que eres un hijo y no importa en qué nación te encuentres. Quiero hablarte que Cristo en su justicia de reino ya hizo provisión en la cruz para que tú seas libre. Ya fuiste rescatado, ya pagaron por tu libertad. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y Él nos libró de la esclavitud. Y por eso yo hoy estoy notificando, como embajador, notificándote a ti en esta serie de enseñanza, porque hemos visto cómo la dictadura condenan a la pobreza, el desarrollo y el progreso de los pueblos, y cómo los dictadores se aprovechan del patrimonio del Estado y realmente condenan a los pueblos a la pobreza y a una vida realmente dolorosa. Ahora vamos a ver el balance de lo que han sido las dictaduras en América Latina, y cómo hoy es necesario que los hijos de Dios en cualquier lugar del planeta sepan que no pertenecemos a esos modelos. No pertenecemos a la cultura de la democracia, ni pertenecemos a la cultura de las dictaduras, sino a la ley del espíritu de vida, a la libertad gloriosa de los hijos en el espíritu. Pertenecemos al gobierno soberano de Dios y estamos en la tierra para operar bajo la naturaleza y linaje divino
y operar desde la sabiduría de lo alto en cualquier lugar de democracia o en cualquier dictadura. Pero ten presente que tu origen es divino, tu linaje es divino, tu lenguaje es de reino, tu cultura es cultura celestial, tu nacionalidad es nacionalidad celestial, y donde estés eres un embajador que representa una cultura superior. Por eso no te puedes someter, no me puedo someter a los modelos de gobierno de las naciones, sino que debo operar desde el reino, desde la sabiduría de lo alto. Y operar allí haciendo influencia y representación de una causa y propósito eterno. Entonces aquí estamos mirando lo que es el Espíritu, la libertad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces yo declaro para ti libertad, aunque estés rodeado de opresión, aunque estés rodeado de toda clase de situaciones, declaro para ti libertad plena, libertad completa, libertad amplia, libertad generosa, libertad maravillosa, pero en el Espíritu. Porque no es con ejército, con la democracia, gobierno de los hombres, no es con fuerza, dictadura, sino con su Santo Espíritu, libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad plena y completa. Libertad en Cristo. Y ese es el derecho. Ese es el derecho. Y fíjate que Dios le dijo al pueblo, le dijo a Moisés, hablando de esta dictadura, Dios le dijo a Moisés en Génesis capítulo, hablando de esta dictadura, porque Dios conoció que el pueblo de él iba a vivir eso. En Génesis capítulo 15, en el versículo 13, Dios le dijo a Abraham así. Génesis 15, 13. Entonces el Señor dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Esclava y oprimida 400 años. Ahora, iban a tener un ciclo de esclavitud, iban a estar sometidas bajo el imperio de un dictador, un gobernante violento. Ahora vamos a ver sus patrones, su forma de conducta. Un gobernante violento iban a tener, porque Dios nos muestra a nosotros y nos deja la historia de los gobernantes de las naciones, cómo ellos en sus tiempos sometieron a los pueblos a la esclavitud, y un modelo de esa esclavitud lo representa el pueblo de Israel, que fueron sometidos al yugo de esclavitud, sometidos a la opresión, al maltrato violento, como hoy casi en todos los países del mundo. Esta dictadura, la gente se tiene que desplazar, hay desaparecidos, se pierden los derechos, se pierden los patrimonios, la familia se divide y hay mucho dolor. Pero este mensaje es para ti, que eres un oyente fiel de este ministerio de edificadores del reino. Nosotros, nuestra tarea es recordarte, notificarte los derechos que tú tienes por pertenecer a la familia real, los derechos de herencia, de identidad, de patrimonio, de libertad, de unidad, de armonía, de servicio, para vivir una vida superior en medio de una generación maligna y perversa. Es decir, llamados a ser diferentes, a marcar la diferencia. Tenemos una asignación de gobierno, tenemos una misión humanitaria, tenemos una responsabilidad, y me gozo que tú puedas participar, porque estas son escuelas de gobierno que nosotros hacemos a través del ministerio para contarle a la gente lo que son los derechos en el reino, lo que nosotros hemos recibido como regalo de gracia, lo que hemos recibido como favor de Dios, para representar el reino en la tierra en medio de una generación maligna y perversa donde suceden estas cosas. Entonces dice en el versículo 13, y será oprimida ahí 400 años. Ahora fíjate que iba a tener un ciclo de esclavitud, un ciclo. Y cuando ese ciclo terminara, dice Dios cómo los iba a sacar. Dice así: mas también, a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Es decir, Dios se va a encargar de juzgar a estos gobernantes dictadores. Dios se va a encargar de juzgar a estas naciones que están bajo la dictadura. Y Dios se va a encargar de juzgar a estos pueblos. Ese juicio ya está establecido. Y por eso yo, hoy como embajador del reino, notifico a tu vida esta verdad que ya es una realidad en el reino y que es un derecho que le pertenece a los hijos.
mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Saldrán, o sea, Dios va a hacer el juicio y Dios va a cobrar indemnización por los años de esclavitud. Es decir, Dios va a hacer que el gobernante, que el dictador, indemnice a su pueblo por los años de abuso, por los años de opresión, por los años de esclavitud. Pero es un hecho que humanamente, si tú estás viviendo, nosotros aquí en Colombia vivimos tiempos de violencia y narcotráfico, tiempos complejos, y prácticamente estábamos como si estuviéramos secuestrados, porque es la intimidación y es el temor, pero Dios tiene sus tiempos para redimir, para libertar, para rescatar, para sacar de esas condiciones. Y dice, también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Es decir, yo hago el juicio, yo juzgo, yo determino el tiempo, yo digo cuándo lo saco. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Saldrán con gran riqueza. Y en eso capítulo 1 nos narra y nos da unas señas, nos da unos detalles proféticos de lo que era el nivel de opresión que ellos vivieron allí. Entonces quiero mostrarte cómo se expresa esos niveles de opresión. Dice en Éxodo capítulo 1, hablando de esa esclavitud que ellos vivieron, porque yo le estoy hablando a los que son libres, a los que nacieron libres pero que están viviendo en un ambiente de dictadura y de esclavitud. Yo le estoy hablando a esos hijos, que sepan que aunque están en el sistema de opresión, son libres en Cristo para expresar la naturaleza del Rey. Dice ahí en Éxodo capítulo 1, versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo. Fíjate lo que es la opresión. Es decir, los yugos que establecen a través de los sistemas. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que lo molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasé. Es decir, tributo, opresión, yugo. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. O sea que aquí hay una ley inversamente proporcional. La opresión hace que el pueblo de Dios se multiplique y que crezca. ¿Qué quiere decir? Que los que aman a Dios, todas las cosas la ayudan a bien. Si tú estás viviendo en este momento el flagelo de la dictadura, el flagelo de la pérdida de los derechos, el flagelo de la persecución, el flagelo del desplazamiento forzado, el flagelo de la pérdida de los derechos patrimoniales de tu herencia y de tu patrimonio en los territorios, recuerda que cuando el tiempo de cumplimiento se da en tu vida, Dios te saca con gran riqueza. Él es el que lo puede hacer porque ante la injusticia de los gobernantes de las naciones, ellos no van a hacerlo, lo va a hacer Dios, porque Dios es el que hace el juicio para redimir a su pueblo y traerlo a la libertad gloriosa. Ahora, y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, yugo, opresión, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Estos son los perfiles de la dictadura: opresión, yugo, esclavitud, violencia, pérdida de libertades, pérdida de derechos. Es decir, tratarlos como esclavos con dureza, con rigor, para el imperio del dictador, para las riquezas del dictador, y el pueblo esclavo y sometido. Y fíjate cómo hacen. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuga, y les dijo: cuando asistan a las hebreas,
en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios. Es decir, no importa la dictadura en la que tú y yo podamos vivir, no importa el ambiente político, no importa el sistema político que los hombres quieran implantar, Dios siempre va a estar a favor de sus hijos y siempre va a impartir la justicia de la libertad. Estas mujeres que estaban en medio de esta opresión recibieron una orden de homicidios en serie. Es decir, cada hijo varón que naciera lo tenían que matar. Y ellas prefirieron jugarse la vida por una causa mayor, por la libertad de esos hijos inocentes. Como hoy los gobernantes establecen lo que es el aborto. El aborto es un homicidio selectivo múltiple, homicidio en serie. Y cuando se legisla desde un tribunal o se legisla desde un gobernante a favor de la pérdida, esto ahora se ve en las naciones, los homicidios múltiples a través del aborto. Esto se veía y este estableció, decir, hijo varón, mátenlo. O sea, en la pérdida del derecho del hijo que no puede decidir, lo decían los adultos, y es lo que se llama el aborto, homicidios en serie. Pero gracias a Dios que en todo tiempo Dios tiene defensores de causa, representantes de la justicia, de la libertad, y bocas que hablan por los que no pueden hablar. Estos niños no podían hablar ni se podían defender, pero había gente que representaba la justicia que los podía defender, como va a pasar y está pasando en las naciones. Los defensores de la vida, los amantes de la vida, los pro vida, los que están a favor de la vida y el derecho de ese niño que no tiene voz y que no puede hablar, pero que hay alguien que representa la justicia y habla por él. Derecho internacional de los niños a vivir dignamente y a tener el derecho a vivir porque ellos son inocentes de las conductas y de las decisiones de los adultos. Dice ahí, cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios. Fíjate, temor a Dios, temor, reverencia. Reverenciar al Rey soberano, reverenciar al Rey supremo, al superior, al Altísimo, aunque la orden dictatorial de la opresión ordena una cosa, cuando hay temor reverente al Dios superior, al Rey eterno, entonces las personas hacen desobediencia civil para no aceptar, degradar su honra superior del Rey soberano que los escogió para representar una causa justa y defender al que no tiene voz. Esto que ellas hicieron era una situación de peligro inminente, porque si ese faraón se da cuenta, eran las primeras que murieran ellas, pero ellas temieron a Dios. Ellas decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estas situaciones las vamos a tener que vivir, porque nosotros tenemos un manual de gobierno universal que es la Constitución y es la ley de la verdad en el reino. Y entonces no podemos degradar ni bajar la calidad de la legislación, que es la legislación de la verdad y de la justicia que Dios ha establecido para que nosotros gobernemos nuestra vida. Justicia, paz y gozo. ¿Qué es justicia? Es la aplicación correcta de la verdad. ¿Y cuál es la ley en el reino? La única ley que existe, la ley de la verdad. La ley del espíritu de vida. La perfecta ley, la de la libertad. Esa es la única. Todo en el reino se legisla basado en la verdad. El juicio basado en la verdad. Todas las enseñanzas basadas en la verdad. La predicación en la verdad. Se enseña la verdad, se habla la verdad, se predica la verdad, se vive la verdad, se practica la verdad y se juzga según la verdad. Es decir, esa es la legislación universal del reino, la verdad. Por eso dice, tu trono es trono de justicia. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Esa es la ley universal, ley de la verdad. La verdad hace libre. Sí, la verdad hace libre. El conocer la verdad hace libre. Entonces yo te estoy diciendo que aunque tú estés viviendo en un gobierno de dictadura, de opresión, tú eres libre. Porque conoces la verdad te hace libre. Estas parteras, este pueblo estaba esclavo allá, pero ellos pertenecían a la libertad gloriosa de los hijos. Y era cuestión de tiempo. Dios les dijo, van a estar ahí un ciclo de esclavitud, pero cuando sale van a salir supermillonarios. Yo los voy a sacar con gran riqueza y yo voy a juzgar al dictador.
Y si tú conoces la historia, te das cuenta que ese faraón fue sometido a juicio, el pueblo salió en libertad, salieron con transferencias millonarias ilimitadas y salieron a celebrar la fiesta en el desierto. Ahora, dice ahí en el versículo 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y esto es un principio para los jueces, para los gobernantes de las naciones que están legislando a favor de la muerte de los niños, lo que se llama el aborto. Y aquellas personas que pueden intervenir a favor de estos niños, estas mujeres, aunque la legislación del dictador decía, maten a los hombres que nazcan, ellas dijeron, no, tememos a Dios, respetamos la vida, porque Él es un Dios que ha venido, dice a nosotros, para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Vida de reino, vida de libertad, vida abundante, vida reinante, vida triunfante, vida del Espíritu, vida nueva. Todo tiene que ver con la vida. Él es pro vida. Pro vida, pro vida, pro vida. Amantes de la vida. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Todo aquel que salve vida, que preserve vida, que proteja vida, que impida que la muerte gobierne, dice ahí, Dios lo va a recompensar y vamos a ver la recompensa que recibieron estas mujeres por tomar ese acto de valor y de decisión, de desobediencia civil y amar la vida. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué han hecho esto? ¿Que han preservado la vida a los niños? ¿Ustedes por qué no aceptan el aborto? ¿Por qué no matan a los niños que nacen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no los matan? Es porque nosotros pertenecemos a la vida, pertenecemos a la libertad, respetamos los derechos civiles, respetamos el derecho internacional que tienen los niños a vivir dignamente y a nacer y a vivir dignamente. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Le explicaron que no eran ellas las que intervenían, pero eran ellas que intervenían en esta situación, y dijeron que era la fortaleza física que tenían las hebreas la que hacía que ellas no tuvieran tiempo de llegar a intervenir, pero ellas fueron las que intervinieron. Eran las parteras que salvaron esas vidas, salvaron esos niños inocentes. Tú eres un salvador de vida, tú eres pro vida, tú estás a favor de la vida. Ahora hay una cultura de muerte en las naciones que asombra, porque los hombres que han hecho pacto con la muerte, ellos buscan la muerte en todas las formas, pero los que tenemos el pacto de vida, porque es el pacto de vida, la ley del espíritu de vida que ha venido a nosotros, amamos la vida y somos pro vida. Por eso no aprobamos el aborto en ninguna de sus formas, porque ese niño, naciendo en la condición, cualquier condición que nazca, cuando Dios intervenga en su vida, le transforma la vida, por encima de los pronósticos de los hombres. Porque los hijos de Dios no nacen ni voluntad de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Es decir, que cuando Dios interviene con su voluntad soberana, transforma la vida del que nace y Él se encarga de sustentarlo, de guardarlo, cuidarlo. Y esto, aquí lo que tenemos es un testimonio del Rey, que lo escribe y lo testifica para que nosotros, cuando lo leamos en las naciones, sepamos cómo Él ha sido fiel con aquellos que le creen en cualquier tiempo de la historia. Versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras. Y Dios hizo bien a las parteras. En el 17 dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Versículo 20. Y Dios hizo bien. Yo te declaro a ti, gobernante en cualquier nación,
que elegirle a favor de la vida. Que aunque se te venga el mundo encima, porque a esta se le vino el mundo encima, es decir, Dios también las protegió en todo sentido, porque si ese faraón se llega a dar cuenta que ya habían hecho eso, las primeras que habían muerto eran ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Recompensa de arriba, del cielo, del rey. Recompensa, provida, ama la vida, defiende la libertad, defiende la justicia, habla por el que no tiene voz. En medio de la opresión, en medio de la persecución, en medio del yugo de esclavitud de los dictadores de las naciones, hay una generación libre que levantamos la bandera de la libertad y que defendemos la causa del justo y que promovemos la justicia y la libertad. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija a preservar la vida. O sea, primero las parteras salvaron la vida, pero como esos hijos nacieron y no pudieron morir, ahora él dio una orden: echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija a preservar la vida. Es decir, como las parteras no colaboraron, ahora la orden es que a todos los niños. Ahora yo quiero, en este mismo tema, explicarte que aunque aquí hay una orden de muerte y hay un dictador que está totalmente interesado en acabar con la vida de los hijos, de los hombres, en medio de la opresión, en medio de la esclavitud, Dios hace nacer libertadores natos, libertadores genuinos, gente que nace con el espíritu de la libertad en su interior y saben que tienen la causa de la libertad por dentro. Y dice ahí en esa historia, en el capítulo 2, versículo 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Lo tuvo escondido 3 meses en medio de esta opresión y de esta orden de muerte que había dado el faraón. El rey de Egipto había dado ese faraón, dado esa orden. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla y la calafeteó y le combría y la colocó. Este niño lo echaron al río. Y mientras iba por el río, la hija de Faraón lo encontró y se enamoró. Le cayó en gracia y lo crió. Y le pagó a la mamá por criar este libertador. Este iba a ser Moisés. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y criámelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual provijó y le puso por nombre Moisés, porque de las aguas lo saqué. Moisés. Ese nació ahí en medio de la esclavitud, pero este era el libertador de este pueblo. O sea, tú no importas dónde nazcas, en qué condición, en qué situación, en qué opresión, en qué dictadura, en qué modelo de gobierno de las naciones. Cuando tú naciste para ser un libertador, el ambiente no puede modificar tu destino profético. Las circunstancias no pueden cambiar tu asignación de gobierno y tu elección para una tarea superior. Este Moisés, que nace ahí como esclavo, este iba a ser el libertador de ese pueblo, aunque nació en medio de la esclavitud. No hay dictadura que te detenga cuando tú eres un escogido para ser libertador. Por eso es tan importante hablar de la libertad, porque Cristo ya nos hizo libres. Y nos hizo libres en 3 frentes, en 3 niveles. Libre de la maldición de la ley de los gobernantes de las naciones. Libre de la vana manera de vivir de los pueblos. Y libre de el presente siglo malo. O sea, 3 niveles de libertad. Libres de la vana manera de vivir. Dice Pedro 1:18. Libres de la vana manera de vivir. Libre de la maldición de la ley.
O sea, la ley de la dictadura de los pueblos, como los gobernantes establecen dictadura, violan la ley, violan las instituciones y someten al pueblo a la opresión. Y libre también de la vana manera de vivir, estas formas de vivir violentas, estableciendo leyes en contra de la libertad y los derechos de los demás, libres en Cristo, libres plenamente. Entonces le hablamos a la gente de las naciones, le hablamos a los hijos de Dios que en cualquier lugar del planeta hoy escuchan este mensaje para recordar su identidad y su derecho y su asignación de gobierno, que somos prohibidos. Y por eso entonces es tan necesario que podamos nosotros tocar estas temáticas para que la gente sepa que esta opresión y estos yugos existieron y los hubo y los pueblos vivieron esas cosas, como esos gobernantes eran así violentos. Entonces quiero explicarte lo que es redimir. Redimir, o sea, la libertad genuina en Cristo. Redimir es librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Cristo redimió del pecado original a la humanidad. Al conseguir la libertad de una persona, sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio, redimir un cautivo. Redimir también significa sinónimo rescatar, librar, liberar, libertar, cancelar la deuda, liquidar, pagar, saldar. Nos redimió de la maldición de la ley. Nos redimió de la vana manera de vivir y nos redimió del presente siglo malo. Es decir, no importa en qué condición, puedes estar viviendo en una generación maligna y perversa, ya eres libre en Cristo. Libre completamente, libertad plena en Cristo. Libertad plena en Cristo. Y los dictadores, lo que tiene que ver, quiero compartirte con lo que son las dictaduras y cómo esas dictaduras se han... Es decir, el dictador es un autoritario, se autoelige por la fuerza a sí mismo. ¿Qué es una dictadura? Es una forma de gobierno que se funda o se apoya exclusivamente en la autoridad, persona que abusa de su autoridad. Es despótico, es arbitrario, es imperioso, es autocrático, es imperativo, es dominante. Y bueno, América Latina, pues... O sea, ahora la personalidad autoritaria es el conjunto de características individuales que adquiridas durante la infancia predispone a un individuo a aceptar y adoptar creencias políticas antidemocráticas, encontrar satisfacción en la sumisión a la autoridad, dirigiendo la agresión hacia las minorías sociales, étnicas. ¿Qué es un Estado autoritario? Es un Estado burocrático, es un tipo de Estado que se caracteriza por anular los mecanismos políticos y democráticos con el fin de restablecer un determinado orden social y económico anterior, que había sido alterado como resultado de una considerable organización autónoma de la población. ¿Sí? El totalitarismo no es simplemente una forma de gobierno, es una organización en cuanto a las personas que ejercen el poder, toda una forma de Estado de tipo de democrático que se caracteriza al igual que el autoritarismo en la falta de reconocimiento de la libertad y de los derechos humanos. O sea, la dictadura es un régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar las leyes a su voluntad. Eso es. Acá en América Latina pues se han visto en Chile. La dictadura militar es una forma de gobierno autoritario en la cual en mayor o menor grado las instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales son controladas por las Fuerzas Armadas, que impiden que cualquier forma de control democrático y social suelen originarse como consecuencia de la supresión del sistema de gobierno existente hasta entonces, tras un golpe de Estado. Estoy contando lo que son esas dictaduras que se han dado. La dictadura militar
típica en América Latina es dirigida por una junta o un comité integrado por la dirección del Estado Mayor de los militares, así como ocurrió en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Bolivia. Y yo mirando algunos escritores, algunos sobre este tema, mirando algunos escritos que hay sobre este tema, dice que cuántas dictaduras se dieron en América Latina. De los 20 países que conforman Latinoamérica, 14 experimentaron dictaduras, la mayoría militares impuestas tras golpes de Estado. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de las dictaduras en América Latina? Aspectos negativos de una dictadura. Restringe y comúnmente socava los derechos humanos y las libertades individuales. La libertad de expresión es sumamente limitada y la censura es común por doquier. No existe división de poderes. Comúnmente el poder se concentra en una sola persona. Ahora hay unas características. Hay un escritor, Eduardo González, clasificó estos regímenes militares como moderadores cuando pretenden preservar el status quo político-social, guardianes cuando impiden el cambio político sin acometer la movilización política desde arriba, y gobernantes que se proponen efectuar un cambio político y abordar grandes planes de desarrollo económico, lo que conlleva a grandes transformaciones en los centros de distribución del poder. Este historiador dice que las dictaduras militares generalmente han justificado su presencia en el poder como una manera de traer la estabilidad política para la nación o de rescatarla de la amenaza de ideologías peligrosas. Los regímenes militares tienden a retratarse como independientes, como un partido neutral que proporciona una dirección interina, apartidista en épocas de la agitación, al tiempo que presentan a los políticos civiles como corruptos e ineficaces. Una de las características universales de un gobierno militar es la institución de la ley marcial o de un estado de la emergencia permanente mediante la cual se eliminan todas las garantías jurídicas, derechos civiles, políticos, incluso sociales, que protegen a las personas contra el abuso del Estado. Los regímenes militares generalmente no respetan los derechos humanos y utilizan la fuerza y la represión para silenciar a los disidentes y opositores políticos. América Latina ha sufrido mucho, para hablar solamente de acá, de esta parte del mundo. Aspectos positivos de la dictadura. El principal aspecto positivo es que es común en la dictadura es la estabilidad social, pero ello se logra a partir de la restricción y el sometimiento de la sociedad. Es decir, es una solución con un problema. Se está solucionando un problema con otro problema. Y aunque parece que fuera bueno, al final las dictaduras terminan cometiendo más opresión que lo que quisieron corregir. Aspectos negativos de una dictadura: restringe y comúnmente socava los derechos humanos y las libertades individuales. La libertad de expresión es sumamente limitada y la censura es común por doquier. No existe división de poderes, comúnmente el poder se concentra en una sola persona. Y uno podría hacer como un paralelo de pensar que hay algunas cosas positivas, pero al final termina en lo mismo, en la opresión, en la pérdida de los derechos. En gobiernos dictatoriales se vela por el buen funcionamiento de la seguridad social y el orden ciudadano. Por ello, uno de los detalles más celebrados era la tranquilidad de transitar por la calle sin temor a escenarios delictivos. En muchas dictaduras se velaba por la existencia de fuentes de empleo productivo a la nación. No existía la vagancia en abundancia, siempre se procuraba que cada persona adulta tuviese un oficio o una labor. Es decir, es el Estado paternalista que le compra la conciencia a las personas y las personas terminan participando de estas cosas. Hoy muchos países que vieron estos mesías como una especie de salvadores, hoy lloran, sufren porque perdieron patrimonio, perdieron derechos, perdieron libertades y la condición del país va realmente en decadencia. Se violan muchos derechos humanos en los gobiernos dictatoriales, especialmente la libre expresión
y pensamiento. El gobierno dictatorial es común ver una inflación galopante, producto del cierre del mercado con otros países a favor del nacionalismo. Es recurrente ver casos de desaparición de personas, especialmente los que piensan distinto al dictador y su modo de gobierno. Hay un perfil genético que Dios definió en Lucas de un dictador. El médico Lucas hizo una expresión magistral del perfil genético de un dictador, la cual podemos identificar con las características comunes siguientes. Hay 7 patrones de conducta básicos que poseen todos los dictadores del mundo que nos permiten definir un perfil genético de operación en todas las naciones de la Tierra. Primero, dictan o poseen su propio código de justicia. Estoy hablando de Lucas capítulo 18. Ese es en la parábola del fariseo. Ahí se define a un dictador. Se define a un dictador de una manera magistral. ¿Sí? En esta parábola del fariseo y el publicano, estos son los dictadores, así son. Primero, dictan o poseen su propio código de justicia, se justifican a sí mismos en lo que hace y dice, son egocentristas, ególatras del poder. Posee su propio código de justicia, es decir, él hace la ley para sí mismo, para toda la nación y la somete a su propia ley usando la fuerza. Eso es un dictador. Segundo, de este perfil del fariseo, porque aquí está hablando de dos hombres, subieron al templo, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo es un típico dictador. Ahí está el perfil genético de un dictador en todas las naciones, así operan todos. Ese es su perfil genético. Primero, tienen su propio código de justicia. Segundo, anulan todos los derechos legales y civiles de los demás. Voy a leer aquí esta historia, de esta parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Es decir, la característica principal, se considera bueno y los otros son malos. Se considera el que tiene la razón y los otros no la tienen. Y menospreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos y adúlteros. 3 características: ladrones, injustos y adúlteros. Así son los dictadores. Roban la identidad, cometen injusticia y adulteran las instituciones establecidas. Todo el orden. Este es el perfil. Ayuno 2 veces a la semana. Estos siempre están sacando en cara lo que hacen. Y doy diezmo de todo lo que gano. Es decir, se consideran los mesías salvadores, pero al final terminan sometiendo al yugo de esclavitud a todo el pueblo. Entonces este mensaje es un homenaje a todos aquellos que estén viviendo en algún país este flagelo de la dictadura, pero yo hoy te quiero recordar que tú eres libre. Lo segundo que hacen son anulan los derechos civiles, legales y civiles de los demás. Lo tercero es que se cree único en el mundo, narcisismo, vive extremadamente enamorado de sí mismo y de sus propias ideas, concentra el poder en sí mismo. Lo cuarto es que roba el derecho legal de la libertad política de los demás ciudadanos. Quinto, es injusto en todos los derechos ciudadanos del pueblo. Sexto, viola todos los derechos constitucionales de su país, no respeta las instituciones legalmente establecidas, ni se somete a las reglas de la nación. Y séptimo, no respeta la libertad y los derechos humanos del pueblo. Dictador. Médico Lucas habló de estos seres y aquí lo definió con características propias. 7 características de esos dictadores. Y termino diciéndote que Cristo nos libertó. Cristo nos libertó. Cristo nos libertó. Gálatas capítulo 5. Ahí termino diciéndote eso a ti, amado Hijo del Altísimo, que te encuentras en cualquier lugar del planeta y que puedes estar viviendo el flagelo de la esclavitud, el flagelo de la dictadura, el flagelo de la opresión, el flagelo de estos dictadores que gobiernan con esas formas. Gálatas capítulo 5 nos habla de esa libertad que ya recibimos en Cristo. Dice así: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque nosotros, versículo 13, hermanos, a libertad fuimos llamados a libertad. No puedes someterte a ninguna clase de esclavitud.
En Gálatas capítulo 1, él dice en el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para librarnos del presente siglo malo, libres del presente siglo malo, libres libres de trasladados al reino de la potestad de las tinieblas a la luz admirable. Dice que nosotros somos luminarias en medio de una generación maligna y perversa. Somos esas luminarias, hijos de la luz, hijos de la libertad, hijos de la justicia, hijos de la verdad, hijos de la santidad, hijos de la unidad, de la armonía, de la paz, hijos de la vida, renacidos de simiente incorruptible por la palabra de verdad. Entonces, este mensaje es un homenaje a todos aquellos hijos de Dios que en cualquier lugar del planeta están viviendo el flagelo de las dictaduras militares, de la dictadura de los opresores, y ten presente que así como Dios le dijo a ellos que los sacarían con gran riqueza, no importa que hayas perdido, no importa que te hayan quitado, si te han desplazado, no importa lo que haya pasado, cuando Dios te rescata con gran riqueza. No pierdes nada porque en el reino no se pierde, se recicla. Entonces a todos los santos en todas las naciones, este es el mensaje sobre el tema de las dictaduras. Y recuerda que tú perteneces a la libertad gloriosa. Cristo nos redimió de la maldición, lo dice aquí. Cristo nos redimió, Gálatas 3:13, la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que él colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu hay libertad. No con fuerza, no con ejército, no en la democracia. Recuerda que Dios escoge por soberanía, pero hace reconocer por democracia, porque en el reino no existe la democracia, existe la soberanía. Dios te escogió a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo para que seas gobernante, para que hagas parte de ese gran equipo. Primer equipo, gobernantes genuinos con llamados genuinos a cargos de Estado, de gobierno. Segundo, sacerdotes reales, que son los que manejan la legislación del reino, los que están dando a conocer la constitución de la ley de la verdad. Los terceros son los obreros aprobados, que son ese pueblo que Dios despierta para que ese pueblo participe en democracia, reconociendo al rey que él escogió por soberanía. Y los cuartos son los inversionistas espontáneos, que ellos participan invirtiendo sin esperar nada, porque nacieron para invertir en una causa mayor que su propia vida. Inversionistas del reino, los grupos del reino, soberanía sobre los grupos de gobierno, y me gozo. Mi nombre es Nelson Mina. Es para mí un honor compartir contigo esta temática, y sé que donde escuches este mensaje yo te estoy recordando tu derecho, estoy notificando un derecho de libertad que te corresponde a ti, porque nosotros tenemos esta tarea. Fíjate, esta tarea tan especial que nos dio el Señor. Dice ahí en Efesios capítulo 3, a mí que soy menos, en el 8, que soy menos, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea. Esto se llama evangelismo por reproducción genética. Y luego dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Esto se llama discipulado por paternidad genética. Evangelismo por reproducción, discipulado por paternidad. Y luego, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Seguridad y acceso, protección, cobertura. Esto se llama apostolado de gobierno, es decir, la influencia de la sal y de la luz en medio de los gobernantes de las naciones.
cuando este apostolado de gobierno, cuando estos hijos de Dios ocupan los cargos, ocupan las posiciones, ya sea de gobierno, de educación, de cultura, entonces empieza este efecto positivo de la luz y de la sal para transformar con la cultura del cielo los corazones de los seres humanos en representación de la causa superior. Esa es una tarea especial y me gozo de ser parte de este equipo de embajadores que notifico a los santos la libertad gloriosa que tenemos en Cristo y cómo no hay ninguna dictadura que te pueda impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, porque estás diseñado para un propósito mayor, superior y extraordinario. Saludos a todos, declararlos bajo la plenitud de Cristo, bajo el entendimiento de la sabiduría, bajo esas riquezas inescrutables y llenos de esa sabiduría de lo alto para servir a las naciones, para que, así como nosotros estamos en medio de una generación, dice ahí, que estamos en medio de una generación maligna y perversa, dice ahí el Señor en Filipenses, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Me gozo, me regocijo y me deleito de ser portador de este evangelio, de ser predicador del evangelio del reino, de ser predicador de la palabra de vida y declararte a ti un bendecido, aprobado y diseñado para la grandeza, y que tienes una asignación de gobierno de ser luz y de ser sal en medio de la generación maligna y perversa. Nos vemos en la próxima. Te puedes comunicar con nosotros al 318-856-6817 y con gusto escríbenos por el Facebook, nos puedes ver por el Instagram, también nos puedes ver por el YouTube. Ahí estamos para servirte como colaboradores de esta causa y sabiendo que hay un remanente escogido por gracia en todas las naciones, porque Dios ha dicho que seremos testigos hasta lo último de la tierra, embajadores de la libertad. Hasta la próxima y nos vemos en el próximo mensaje que vamos a seguir compartiendo vamos a entrar en el tema de la democracia. Ya hablamos de la soberanía, gobierno soberano, porque estamos hablando modelos de gobierno. Primero, el soberano, el de Dios. Segundo, la dictadura, y luego vamos a hablar de la democracia en las naciones, para que tú mires cómo estos gobiernos democráticos terminan comprando la conciencia de los pueblos. Nos vemos en la próxima exposición y te declaro con inteligencia superior para entender y gobernado por la libertad del Espíritu para cumplir el propósito para el que Dios te hizo nacer. Hasta la próxima, nos vemos, muchas gracias, encantado, y bueno, gracias por ser fiel a esta programación de Edificadores del Reino y seguir caminando con nosotros en este espíritu de libertad, de alabanza y de adoración.